Bueno, qué bien. Y yo ya tenemos sentado a nuestro compañero Rodrigo Orona, quien va a ser el próximo entrevistado, y nos viene a contar de Cooperativa Chañar, una cooperativa indígena, y la verdad que no sé nada, así que empezar, Rodri, a contarnos así. ¿Qué tal? Bienvenido, Bien, Rodri, ahí primero. va, ahí va, ahí va. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el espacio, gracias por permitir la palabra. Y bueno, ¿por dónde arrancar? Por el tema de cooperativa es bastante complejo, sobre todo cuando le asignamos un factor ancestral indígena. Ujú. Así que bueno, explicarlo siempre un poquito es meterlo en un contexto, ¿sí? En un panorama de resistencia y de Bien. reexistencia dentro de lo que es la cosmovisión y dentro de lo que son las ancestralidades nuestras de más de 500 años. En esas prácticas o resignificar las prácticas encontramos muchas herramientas, muchos elementos que estamos, como decía recién, resignificando, reincorporando para seguir estando, ¿no? El estar siendo, que hablamos muchas veces en este buen vivir. Y dentro de todas estas herramientas y todas estas formas en las que tenemos de subsistir, la parte comunal, la comunalización, encontrarnos en comunidad, construir comunidad, es uno de los pilares más fuertes que todavía podemos tener. Y dentro de esos pilares de construir comunidad, la cooperativa se presenta hoy como una de las herramientas en un marco occidental, lo vamos a decir, Ujú. como una herramienta que pareciera que no fuera indígena, porque también, ¿no? También está eso, ¿no? Como que el Sí, es una mutualismo, forma jurídica, concretamente. claro, el mutualismo, el cooperativismo vienen también, digamos, con una secuencia cuando nos hablaron de Italia, España, todas estas Ujú. asociaciones, pero que en realidad son prácticas ancestrales, digamos, la de generar comunidad y de la forma que le tenemos que hacer. Eso te quería preguntar, porque decías que Sí. la cooperativa surge como una forma de reivindicar algunas prácticas ancestrales, digo, para la gente y para mí también, Ujú. que nos está escuchando, ¿cuáles son esas prácticas? Comunidad es una, la construcción de comunidad. Perfecto. Cuando hablamos de construcción de comunidad, Ujú. no necesariamente o específicamente hacemos referencia a construir una comunidad indígena en sí, ¿no? Con su nahuán, sino construir comunidad en el sentido y en el sentir y apropiarse, ¿no? De esa identidad indígena. Dentro de esta construcción de comunidad, la cooperativa, como te decía, surge como una herramienta que más que todo para nosotros es el papel que nos legaliza y nos permite presentarnos en distintas convocatorias y que nuestra producción y productividad tenga otro sentido también. Que no necesariamente tiene que ser el mercantilizado, sino el intercambio. Dentro de esos, de esta forma de compartir todos estos saberes desde lo indígena es que abordamos distintas temáticas a través de talleres, cursos, capacitaciones, que pueden ser talleres de saberes, hicimos ya de plantitas medicinales con Tali, siempre de una cosmovisión indígena, ¿no? No solamente lo bio o lo ambiental, sino lo ancestral como eje siempre. También interpelamos un poco las efemérides, ahora que Ujú. vienen todas estas fechas, ¿no? Ahora ya sea para un INTI, eh, bueno, 12 de octubre, distintas fechas en que nos van cruzando, que son formas de resistir y son formas de prevalecer por sobre, digamos, o sea, un momento en donde suprimen la idea, la historia, la Ujú. organizan otros, la cuentan otros y nuestra tarea como identidad indígena primero y cooperativizada después es organizarnos para resistirle a esa narrativa. De ahí vienen los talleres, de ahí vienen los distintos saberes que podemos compartir de acá hacia allá y podemos también adquirir de allá hacia acá, Ujú. porque también se trata de eso, ¿no? De Un ida y ir vuelta. en una ida y vuelta, una circularidad y también una forma de reciprocidad en donde estamos habitando. Rodri, te hago una pregunta. ¿Y qué repercusión, por ejemplo, tiene frente a otras comunidades, por ejemplo, que están constituidas no como cooperativas? Digo, la idea esta de avanzar en una forma jurídica Ujú. para reivindicar lo ancestral, Claro. la cultura, la comunidad, etcétera. Nada, ¿cómo ven las otras comunidades esta herramienta? Entiendo que son la primera cooperativa de la provincia de Córdoba indígena. Tal cual. Somos la primera en Córdoba que tenemos matrícula habilitada y a su vez también existen otras prácticas
de asociación civil en comunidades, ¿sí? En donde tienen su personería. Ya de por sí, acá en Córdoba se le exige a cada comunidad indígena una personería jurídica. Ahí tenés el papelito que te dice qué sos, cuándo sos y qué vales al frente del Estado. Digamos. O sea, no sé si conocen. La percepción occidental, ponele, para la existencia necesitas el papelito. Claro. Todos sabemos que ya existí, que La preexistencia los vecinos te vemos, digo todo, pero bueno, el Estado tiene esas prácticas. Claro. No solamente que las tiene, sino que las implementa sagazmente. Así que, bueno, en base a todas estas circunstancias, las comunidades con o sin personería tienen su organización, tienen su forma. La nuestra, encontrar en la cooperativa una respuesta también a esto, se da porque la práctica cooperativa es muy similar a una minga, es muy similar a construir, como siempre hablamos, colectivamente. Te organizas de otra manera, el objetivo es otro, es el camino, no es el fin. Hablas de reciprocidad constantemente, digamos, hablamos siempre de intercambio, de circularidad. Y esto en Córdoba tenés comunidades que se han transformado, no se han transformado, sino que tienen también una herramienta como una fundación, ¿sí? Acá en Parabachasca está la Fundación Camiar, que es de la comunidad Parabachasca. También en Parabachasca está la Cooperativa Indígena Chañar y también tenés para el lado de Punilla. No me digas que no se escuchó nada de lo que dije. Me muero. Se está escuchando bien, Rodri. Bien. Porque vos hablás así, real, y se te escucha. Es la voz del locutor que tiene. Y tenemos que entender a la fundación, a la cooperativa. En Punilla hay una asociación civil, ¿sí? También Sococuntur, que a su vez son comunidad también. Entonces son como distintas herramientas que nosotros vamos incorporando, que no es que vamos a estar renegando siempre el Estado occidental blanco, laico, bla, 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 sino que bueno, es ver de qué herramientas nos podemos valer para poder seguir generando esta resistencia con las herramientas que nos permitan y con construir las nuevas nuestras. Entonces nos encontramos en esa intersección. Sí. Bueno, buenísimo, gracias, Rodri. Consulta, ahí estábamos viendo que se estaba terminando una de las actividades que estaban haciendo desde la cooperativa Chañar, que es el primer ciclo de talleres de acceso a la justicia. Ahí si querés contarnos un poquito, también con qué comunidades estuvieron trabajando y demás. Bien, la idea siempre surge de poder compartir saberes y dentro de todos estos conflictos territoriales que tenemos en varias comunidades, en varios territorios, que pueden ser ya sea una autovía, puede ser un negocio inmobiliario, un loteo, un alambrado. Entonces vamos encontrando que tenemos muchas circunstancias legales que existen pero que no se aplican. A su vez encontramos que la provincia de Córdoba, el Estado provincial, necesita ya a esta altura hablar desde una reparación histórica con las comunidades. Porque las comunidades de Córdoba no poseemos las tierras ancestrales que la Constitución nos dan y varios tratados internacionales. En base a esto, muchas comunas se dan cuenta que no tienen las herramientas de cómo actuar frente a determinados conflictos en los cuales incluyen la ancestralidad indígena, un territorio indígena. De ahí surgen estos talleres que son Camino a la Reparación Histórica y es el acceso a la justicia de las comunidades. La primera que se hace, porque la idea es que sea itinerante. Rodri, perdón, cuando te referías a reparación histórica, ¿te referías a recuperar las tierras ancestrales de las comunidades? Que eso entiendo que es lo que está en la Constitución del 94. Claro. El reconocimiento preexistente de las comunidades. 75, claro. En el artículo 75, inciso 17, que habla que es poder del Congreso. Que las comunidades existen antes que la creación del Estado y las provincias. Preexistente el Estado y se deben respetar sus prácticas, sus territorios, digamos, hay un columnamiento de distintas cuestiones. De eso eran ¿Cuáles los son las tierras? Los talleres van en base a conocer ese artículo, qué se entiende por preexistencia, conocer cuáles son las jerarquías legales, los cuales nuestros territorios sí están cubiertos, pero que distintas comunas deciden no aplicar. Los abogados y abogadas que no están formados en derecho indígena, derecho consuetudinario, en distintos, digamos, ámbitos. Entonces, cuando hablamos del acceso a la justicia, nuestro enfoque no es la justicia desde lo legal, en conocer el artículo con el cual yo me puedo desenvolver, sino entender por justicia lo que es la dignidad y la preexistencia indígena. Por eso abordamos género, educación, salud. Obviamente la cuestión es legal, es como una cartilla de acceso a la justicia en donde salen la jerarquía constitucional, o sea, la constitución, leyes provinciales, etcétera, etcétera, tratados y normativos internacionales. Y en eso es como nos vamos formando junto con las comunas.
Entonces ahora la que se terminó se hizo en San Marcos Sierra con la comunidad Taipichín, ¿sí? La otra comunidad Tacucuntur, ¿sí? Y la cooperativa Chañar y la comuna de San Marcos Sierra. Digamos, fue un trabajo que se articuló de esa manera y tuvimos la palabra, siempre donde vamos, la palabra la tienen nuestros hermanos y nuestras hermanas. Esa otra forma de romper narrativas, de dejar de hablar del indígena, sino que hable el indígena desde su territorio. Sí, no su lugar, ¿no? Porque uno puede decir, no, pero acá el convenio 169, acá dice que hay que aplicar la consulta libre previa informada, bla, 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 bla. Entonces, pero viene un hermano que está en el territorio, que no tiene formación, digamos, no está legitimado por una ciencia, sino que es el territorio y su ancestralidad, y te dice, sí, pero acá no lo hicieron. A mí me fueron a tomar unos mates y me dijeron que me iban a correr el alambrado para allá y me iban a traer 3 vacas más, y esa fue la consulta que después figura en la provincia. Mirá, qué interesante, te cuento, yo soy abogado y en la Facultad de Derecho tenés 8 derechos civiles, claro. Que el derecho civil básicamente lo que hace es estudiar el Código Civil y Comercial, pero en el Código Civil y Comercial solo se habla de la propiedad privada y no se habla de la propiedad comunitaria, la propiedad colectiva, la propiedad, ni siquiera de la red pública, la cosa pública. Decir, bueno, esto es del Estado, ¿no? Claro. Digo, es como una mercantilización absoluta de la tierra, iba a decir la propiedad privada, pero justamente de la tierra. Después hay discursos, viste, como que no hay tierra, cuestiones así. La tierra, la masa de la tierra, siempre la misma, digo. Tiene que ver con esta ficción jurídica, que es decir que la tierra es de alguien o se limita acá, que digo, son las formas civilizatorias que se ha dado Occidente, concretamente, pero bueno, en este artículo 75, o decir, los abogados no están formados en esto, y entró por la ventana eso. Es real, te digo, porque en la facultad no tenés derecho indígena. No. ¿Entendés? La facultad de Derecho. Ahí... Exacto. Además es toda una cosmovisión, porque podemos hablar con la misma palabra, más bueno, la interpretación de esa palabra no es lo mismo para alguien que es abogado que para alguien que está viviendo en el territorio y... por ejemplo, que participa de parlamentos indígenas, los tiempos son otros, que a veces esto en lo legal y en lo que con el correr ahí de los tiempos y las presentaciones no se tiene en cuenta. Entonces, bueno, desde esta cartilla que nombrabas, Rodri, ¿querés nombrar un poquito qué es lo que sucedió ahí? Fue una cartilla construida entre la gente de AJUF, ¿sí? El acceso a la justicia del Poder Judicial, en su área de derechos humanos, junto con algunas comunidades, algunos nahuanes de la comunidad de Córdoba, ¿no? Recordemos que Córdoba hoy tiene 44 comunidades. Yo no me quería ir tan atrás dije 500 años, pero sí, el Estado-Nación creado en el progreso y desarrollo ha generado esta justicia blanca que nosotros le decimos, un derecho blanco, en los cuales ha parcelado y ha limitado, digamos, qué es justicia, qué no, qué entra y qué sale. Entonces entendemos que por eso son importantes los talleres que queremos ofrecer dentro del ámbito del intercambio de saberes, no de formación necesariamente, porque vemos, digamos, esta fisura que está. Hay gente que quiere pero no tiene las herramientas, no conoce las leyes y están formados y piden que en primer año, segundo año puedan tener algún acercamiento dentro de lo que es el derecho indígena, que existe y está. Entonces, bueno, en ese marco, AJUF ha hecho una cartilla de acceso a la justicia en lenguaje claro. ¿Está bien? Este lenguaje claro es una síntesis de cada tratado, ley provincial, nacional, que se pueden aplicar en distintos territorios tomando distintos conflictos, ¿sí? Ahí te sumo, pues me acuerdo de haber leído un fallo, creo que era en Neuquén, cómo esta justicia blanca que decís vos se atribuye hasta el monopolio del conflicto. Sí. Me acuerdo que había un conflicto en una comunidad, creo que una de las personas había perdido un ojo por una pelea, una riña con otra persona, y el caso había llegado hasta la Corte de Suprema Justicia, porque en realidad por el Código Penal era un delito perseguible de oficio, el Estado tenía la obligación de intervenir en el conflicto. Sin embargo, la comunidad ya había resuelto el problema hacía varios años atrás,
incluso hasta con una forma de resarcimiento a la persona que había perdido el ojo, por el mismo agresor, toda una forma de resolución de conflicto no burocratizada y que tenía que ver con sus prácticas. Por eso te preguntaba las prácticas. Acá tiene que ver mucho cuando hablan o se menciona bueno, te digo algo esto, que está de moda, que es lo intercultural ahora. Sí. Por todas partes. Bueno, la justicia está buscando ese costadito de justicia intercultural. Una salida, digo, Sí. justamente para estos casos, porque si vos en la Constitución lo reconoces preexistente en sus territorios, en su cultura, bueno, el Estado con sus leyes, con su forma de ordenar la civilización es posterior. Entonces, nada, no, estaban en tuvo que llegar a la Corte Suprema para decir, bueno, mire, el problema está resuelto por interculturalidad, también buscando una ventana para salir, porque decía, si no, el derecho penal, que la última ratio, que tiene la obligación de actuar, tenía que encerrar a la persona en algo que eran vecinos que ya habían vuelto a una sana convivencia. Sí, bueno, estas cuestiones nosotros también nos pegan, digamos, cuando se habla de esta justicia intercultural, nos vamos dando cuenta que lo intercultural es intercultural siempre y cuando aquel otro lado lo proponga y no es cuando de este lado se proponga. Entonces es muy fácil hablar de interculturalidad cuando vas a hacer las formas en las que yo te digo, mira cómo te invito a ser parte de lo mío. No, y aparte, sabes que algo que dijiste vos, dejar hablar a los hermanos concretamente, porque muchas veces hasta los mismos gobiernos progresistas han sabido escuchar, pero no dan la palabra. Entonces después viene la interpretación de lo que dijo, en vez de escucharlo en primera persona de quien lo dice, y que en todo caso todos interpretemos qué es lo que está diciendo, y no ya un primer filtro que viene procesado por una cabeza de haber ido a la facultad, de haber y que no logra capaz la dimensión que tiene la palabra de una persona que habita el territorio y que encima tiene otra cosmovisión distinta a la blanca occidental. No, digo, me parece interesante esto que algunas comunas, algunos municipios están empezando a ver eso y no que ya haya un proyecto armado, sino que se invite a las, como decía Rodri, a las comunidades a formar algo desde cero, como es los San Marcos, el consejo que hay ahora en Sierras Chicas, en Cerro Azul, ahí ya hay más de una comunidad, entonces hay un consejo indígena que participan en algunas decisiones, ¿no? ¿Es así? Sí, lo que se está buscando es, junto con esto, de estos talleres de camino a la reparación histórica, acceso a la justicia, bla, bla, es generar un protocolo de actuación para que lo tengan las comunas. Ese protocolo tiene que estar elaborado desde las comunidades indígenas, por las comunidades indígenas, con las comunidades indígenas y la comuna y los distintos entes que participan en la creación de políticas públicas. En esas políticas públicas en donde nosotros tenemos que ser sujetos de derecho. Para eso surgen estos espacios. Si somos como sujetos de derechos preexistentes al Estado, tenemos normativas, tratados internacionales, nacionales, etcétera, etcétera, lo tenemos que aplicar. Entonces lo que nos pasa es el rigor de esta justicia que te obliga a un poco más llegar hecho cenizas para que algo suceda, pero así todo es cuando volvemos a los abuelos y las abuelas que hace 500 años que le vienen, no nos vamos a quedar atrás. Y se generan estos espacios, estos nuevos espacios. Pueden ser consejos, ¿sí?, de ancianos, consejos indígenas, en las cuales tienen una forma de guardianar territorios, ¿sí? Guardianar, mira, te cuento así una puntita. Estamos hablando de interculturalidad, de diálogos, de acceso a la justicia. Tenés una comuna que se jacta a veces de nacional y popular, hay que decirlo. Y hasta verde, te diría. Ahora, en ese marco, dentro de nuestros antigales, y que hay, digamos, restos, ¿sí?, de ancestros y cuestiones de nuestras culturas, todo lo que era Sierras Chicas, toda esa parte de Sierras Chicas, vamos a hacer una escuela ahí. Vamos, digo, eso es lo que dijeron. Van a hacer una escuela. ¿Por qué? Porque la educación es una urgencia y la escuela hace falta porque los chicos no tienen dónde estudiar. ¿Dónde lo van a hacer? Arriba, para que la gente entienda, arriba de un cementerio indígena. Hicieron la consulta, para algunos sí, para otros no. ¿En qué se vale? Y bueno, se vale que ya hablamos con las comunidades, ya nos dieron el ok, ya está la plata que viene del Estado, y la educación es una urgencia. La escuela es una urgencia, no la educación, la escuela es una urgencia. El edificio. Tal cual. Entonces, ¿cómo se llega a una comuna a presentarse frente a comunidades indígenas diciendo que arriba de tu cementerio, donde tenés tus ancestralidades, o una parte, porque nosotros podemos tener desde al lado del río, en la punta de un monte,
que voy a hacer una escuela. Y ahí te ponen en contra de la opinión pública, que quién se va a poner al lado, en contra de una escuela, te enfrenta con el vecino, con la vecina. Vos tenés tus derechos, los consuetudinarios, los indígenas que existen en Argentina y en Latinoamérica, pero tenés que explicarle al vecino o a la vecina que no estás en contra de una escuela, que tenés que explicarle qué hay ahí. Y cómo eso que hay ahí tiene que ver con pensamientos y con cosmovisiones nuestras, porque no van a ver una cruz y una tumba. Son otras formas, son otras maneras de reconocer la ancestralidad de un territorio. Claro, la gente se te pone para el otro lado. ¿Y quiénes son los locos, los que se rebelan, o estos indios? Y si no sabes qué te piden, si no se juntan todos acá y una única voz, no se puede avanzar. Te piden homogeneidad de pensamiento. También en contra de la cosmovisión propia de los pueblos originarios. ¿Se entiende? Entonces como que hay mucho. Entonces están estos espacios en donde estamos tratando de protocolizar actuaciones en frente a la justicia, consejos indígenas, estuvimos en un intento de armar una federación indígena en el territorio, para que esta federación tenga, digamos, esa herramienta y ese poder frente a las distintas áreas del Estado, porque siempre nos vamos a considerar sujetos de derecho. Lo somos. Sí, el Estado los reconoce, después no alcanza con el reconocimiento. Claro, hay que construir también la legitimación y la discusión con el resto de los ciudadanos, además, y las ciudadanas, no necesariamente con la entelequia que es el Estado, como un paquidermo así congelado, pero que decía que perverso, ¿no? La discusión, te ponen algo tan legítimo como la educación y una escuela y te dicen, mira, te estamos incluyendo en la discusión, pero te vamos a tapar justamente tu principal objetivo, que es el reivindicativo de tus creencias. Y en el medio vinieron hermanos del norte y dijeron que hablaron con el territorio y los ancestros dijeron que está todo ok. Así. Que para ellos también era una Sí. necesidad de la escuela. Bueno, Qué importante la visibilización, digo, ahí también de estos lugares que a veces no se conocen, como como lo que estamos hablando de este Antigal en Sierras Chicas, que me parece que la visibilización es una herramienta, ¿no? Que la gente sepa que ahí hay un cementerio, como es la palabra que se conoce, pero que hay un cementerio indígena, y para poder guardianar esos espacios, sí sé que hay otras instituciones que acompañan esos procesos a todas las comunidades. Así que súper interesante e importante eso. Es muy importante porque acá estamos hablando de la identidad construida a partir del territorio. O sea, es muy difícil construir una identidad o reidentizarse o reetnizarse cuando no tenés territorio. Por eso es la reparación histórica, porque estamos pidiendo una devolución de estas tierras dentro de la ancestralidad, con nuestra cultura, nuestras prácticas. Y cuando vos querés reetnizar, un proceso de reetnización en donde está tu identidad en juego, cuando está desequilibrada el territorio, se hace muy difícil. Otra cosa es que nosotros podamos rehabituarnos, ¿sí?, en los distintos espacios que estamos habitando, sea una ciudad o te cruza una urbanización. Entonces hay comunidades que están urbanizadas, fueron por encima, las pasan por encima, el pueblo la toma y otras. Pero eso es una cuestión circunstancial, que el Estado son las periferias o esos ángulos que te van dejando en donde vos te vas reconstruyendo. Desde esos ángulos, esas pequeñas periferias, y esos márgenes, les podemos decir, es donde nosotros venimos remándola. Y ahí la cooperativa es en donde entra, desde esa periferia, a hacer ese intercambio de saberes. No solamente en lo productivo, porque sí tenemos productivo de plantitas medicinales, yuyito, dentro del arte, cerámica. Participamos de talleres también, así con la palabra, de distintos intercambios, o generamos estos talleres, estos encuentros. Rodri, y te pregunto, por ejemplo, acá estamos por Radio Tortuga, están escuchando un montón de personas, ¿dónde la gente puede seguir un poco el proceso? O si alguien que cree o sabe o se reivindica indígena, se quiere sumar, quiere participar, o de la cooperativa Chañar, o a través de la cooperativa Chañar llegar a esto, digo, al consejo, a las instituciones que acompañen esta lucha, a los talleres de formación, ¿dónde se los encuentra? Eso me parece muy interesante porque, en primer lugar, muchas veces ahora donde por ahí podemos compartir la palabra, al menos de mi parte, trato de cambiar la pregunta de si en tu familia hay o no indígenas, la cambio por ¿dónde está? O sea, sí hay.
Partamos de la base que sí hay. ¿Dónde están? Investigamos, busquemos, fíjate. Y siempre se acerca alguien a contarte que su abuela, su abuelo, su bisabuela tuvieron prácticas que después terminaron siendo indígenas o guardan piezas y todo esto. Toda esa gente que se va acercando, empezamos como una suerte de diálogo y un acompañamiento para, porque por ahí no puede ser, o sí, pero sabemos que sí. Así que le pedimos que nos sigan muchas veces, lo ponemos en contacto con la comunidad porque siempre la comunidad del territorio es la que tiene la palabra. En este caso la comunidad Parabachasca, nosotros habitamos acá. Entonces, si puede ser con la comunidad Parabachasca de Comechingones, y si es con la cooperativa Chañar, nos podemos poner en contacto y ahí se pueden enterar de todas las cositas que vamos haciendo en nuestro Instagram, que es Chañar Cooperativa Indígena, en Facebook, que es Chañar Cooperativa Indígena, y ahí mismo, bueno, tenemos una web que está en construcción, pero estamos Chañar Cooperativa Indígena. Bien, no, claro, la identidad no la vamos a ir cambiando con la plataforma. Y dentro de ese Instagram van a encontrar los distintos talleres que ya estuvimos haciendo. Van a encontrar algunas cuestiones que tienen que ver con nuestras producciones, sean artes o plantitas medicinales, lo que vengan. Ahora hay unos busitos muy bonitos, que si quieren entrar a chusmear, a la gente le gusta mucho. Y bueno, ahí van a encontrar toda la info que puedan ir necesitando. Pueden dejarnos sus mensajitos y nosotros siempre nos vamos poniendo en contacto. Buenísimo, Rodri. ¿Te quedó algo en el tintero? Sí, no, entonces por Instagram, por Facebook, Cooperativa Chañar, están construyendo la página, habitan acá en el territorio, le escriben un mensajito, se llegan, se toman unos mates y buscamos dónde están. No preguntamos si los hay, sino dónde es que están. ¿Dónde es que están? Y para cerrar, perdón. Sí, dale. Este taller de acceso a la justicia es itinerante, o sea, regional. Empezó en San Marcos, continúa en Sierras Chicas, quizás en Punilla y después para Bachasca. Porque cada comunidad, cada comuna, cada territorio tiene sus propias conflictividades y su propia historicidad, así que se va a ir adecuando para ir generando distintos protocolos. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros Rodrigo Orona de Cooperativa Chañar contándonos concretamente qué es esto de una cooperativa indígena.